Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen en nuestro culto desde nuestra casa? Queremos saludarles en esta tarde de domingo, segundo domingo del año 2021, y desearles toda la bendición del Señor. Como todos los domingos, estamos llevando nuestro culto adelante con el propósito de exaltar y bendecir el nombre del Señor. Hoy día con algunos bemoles, con algunas situaciones encontradas en cuanto a la alegría, tenemos que comunicar la partida de un pastor amigo, de un pastor que se las jugó por el evangelismo, un hombre dedicado a la evangelización. Hoy por la tarde él ha partido a las mansiones celestiales, y siempre decimos que a él no lo hemos perdido, sino que lo hemos ganado, porque él está descansando en los brazos del Señor. Nos referimos al pastor Víctor Parra, un evangelista, un pastor dedicado, apasionado por el evangelismo, y que ha partido a las mansiones celestiales. Y eso, por cierto, nos da una nota de pena, pero a la vez de alegría, porque el pastor estaba también bastante delicado, producto del COVID. Él estaba bastante delicado, y él hoy día está descansando en los brazos del Señor. También tenemos otros pastores de nuestra iglesia en Temuco que están contagiados con COVID. Así que vamos a tener también un tiempo de clamor por estos pastores, siervos del Señor, hermanos. Varios hermanos también están contagiados con COVID. Así que yo quiero invitarles a que desde este momento nos dediquemos a llevar este culto, y usted pueda compartir con sus contactos, para que de esta manera muchos más puedan ser parte de este culto que estamos dedicando al Señor. Siempre acompañado de mi esposa, de mi hija y demás visitas que tenemos en nuestra casa. Así que vamos a darle una oportunidad a mi esposa para que ella le salude y también ella tenga la primera oración de este culto. Bueno, a esta hora les saludo desde aquí en nuestro hogar, cuando estamos ya comenzando esta reunión, que lo hemos preparado con el único propósito de poder exaltar el nombre del Señor. Y contento de poder estar también junto a ustedes, aunque ustedes están allá en sus hogares, pero nos están acompañando en esta hora, y sabemos que así como nosotros vamos a ser también de bendición para la honra y gloria del Señor, también ustedes, la idea es que ustedes también sean usados por el Señor, compartiendo con sus amistades este culto y también la palabra del Señor. Es nuestra oportunidad para poder hacerlo, para que aquellos que no conocen al Señor puedan conocer o escuchar de la palabra del Señor. Así que estamos contentos, vamos a tener un momento de oración para dar comienzo a este culto, y lo vamos a hacer en nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque podemos estar ante su presencia, inclinado con reverencia, Señor, reconociendo su grandeza, su poder, reconociendo que sin usted, Señor, nada somos ni nada tendría sentido. Pero cuando usted, Señor, está en nuestras vidas, en nuestros corazones, a pesar de todo lo que pueda suceder, Señor, en nuestro corazón hay alegría, está esa paz, Señor, esa actitud, esa tranquilidad, esa confianza al saber que usted, Señor, tiene cuidado de cada uno de sus hijos. En esta hora, Señor, queremos pedir su dirección. Queremos que tome dominio de todo nuestro ser, Señor, que todo lo que digamos, que todo lo que se haga, Señor, pueda ser para exaltar, para glorificar el nombre de Jesús. Amén. Padre, tome el dominio de este culto, lo dejamos en sus manos, Señor, desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos a todos los que ya nos están siguiendo por Facebook. Amén. Hay varios rostros conocidos, nombres conocidos, y otros que no conocemos, pero gracias a Dios por seguirnos. Y quisiéramos también decirle que una vez terminado este culto estará disponible en nuestro canal de YouTube.
Así que usted comparta y ya nos aprestamos para cantar. Y hay un himno que lo sabe todo el pueblo cristiano. Y este himno dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. En medio de toda esta pandemia, en medio de todo el caos que significa, en medio de la pena, la tristeza de no ver a amigos, a camaradas, a hermanos en Cristo, la iglesia, los que estamos vivos, tenemos que seguir firmes y adelantes, huestes de la fe. Vamos a cantar este himno al Señor. Usted puede seguirnos en su casa y de esa manera honramos y exaltamos el nombre del Señor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra nariz, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios flor, y oígalo el habernos lleno de pavor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, velos ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Amén. Una preciosa alabanza que nos dice firme y adelante, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Esa es la promesa y esa promesa no falta. Esa promesa nunca va a fallar, porque el Señor lo que Él promete lo cumple. No es como nosotros, que a veces prometemos pero no lo cumplimos, pero el Señor sí cumple. Así que podemos confiar y seguir firmes adelante. Amén. Vamos a pasar a la lectura bíblica. La lectura bíblica hoy día la vamos a tener en el libro de Josué, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y en esta lectura también vamos a basar la reflexión o la meditación de la palabra de Dios en unos momentos más. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, repito la cita, Josué capítulo 3, versículos 1 hasta el 5. Dice de la siguiente manera: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino, por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amén. Dios bendiga esta palabra que hemos leído. Como dije, vamos a dejar abierta la Biblia ahí, porque en un momento más la meditación o la reflexión de la palabra va a estar basada en este pasaje. Vamos a ir a un momento especial de clamor, de intercesión, de gratitud a nuestro Dios. Siempre en el culto hay un tiempo de orar. Y la oración es para dar gracias. La oración es para confesar pecados. La oración es para interceder. Y la oración es para pedir por nuestras necesidades. Y tenemos mucho que agradecer al Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Él fue fiel el año que recién terminó, 2020, pese a todo lo que nos tocó vivir. Y Dios también va a ser fiel este año 2021. Porque su palabra dice que Él está con nosotros. Hay motivos por los cuales orar. Quizá usted tiene un motivo de oración. Y siempre le pedimos a usted que en la zona de los comentarios en Facebook usted pueda anotar un motivo de oración. A lo mejor algún familiar enfermo. A lo mejor necesidad de trabajo. O usted tiene gratitud y puede dar gracias a Dios. Decir, Dios contestó una oración. Entonces usted en el espacio de los comentarios de Facebook, usted puede anotar y su petición o su gratitud será considerada en nuestro culto de la semana. Estaremos orando para que Dios conteste conforme a su voluntad al clamor de todos ustedes. Tenemos necesidades sentidas acá en nuestra iglesia, como ya dijimos, orar por consuelo para la esposa del pastor Víctor Parra, para sus hijos, sus hijas, para toda la familia. Pastor Víctor Parra fue un hombre que
era apasionado por el evangelismo. Y él siempre, yo lo recuerdo en la carpa, allí predicando con tremenda pasión. Hoy día él está descansando en los brazos del Señor. Pero su esposa, sin duda que para ella es un golpe fuerte, para la familia, y por eso es que vamos a orar. También tenemos estimados pastores y hermanos que están contagiados con COVID, y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir que la gracia del Señor se derrame. Gracias a Dios por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestra comuna. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios porque la persona que estaba desaparecida acá en Collipulli fue encontrada, aunque sin vida, pero fue encontrada, y eso es una paz, es un consuelo para la familia. Y orar por nuestra región, orar por nuestra comuna, para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así que le invito a que oremos al Señor, y mi esposa nos va a guiar en esta oración a partir de estos momentos. Vamos a tener este momento de oración, confiando en el Señor de que para Él no hay imposible, y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Oremos. Padre Celestial, nos inclinamos, Señor, nuestro rostro ante su presencia, Señor, demostrando, Señor, la reverencia ante usted, Señor, también la gratitud por lo bueno que ha sido. Padre, le damos muchas gracias en esta hora porque usted, Señor, nos ha dado todo. Nos da la vida, Amén. Nos da la salud, nos da Sí, el alimento, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Señor, le damos gracias porque durante este tiempo usted nos ha cuidado, usted nos ha librado de todo contagio, y no solo a nosotros, sino también a nuestros familiares. Dios, le agradecemos por la vida, le agradecemos por la salud, le agradecemos por la familia, le agradecemos por todo lo que tenemos, porque todo se lo debemos a usted, Señor, porque nada tenemos ni nada somos si usted no estuviera. Padre, le damos gracias en esta hora, Señor, pero nuestros corazones también, Señor, en necesidad. También, Señor, en este momento nuestros corazones se entristece cuando uno, Señor, de lo suyo parte, Señor, a su presencia. Pero yo sé, Señor Jesús, de que un día le veremos nuevamente si nosotros le somos fieles a usted. Padre, oramos por los que están sufriendo, Señor. Oramos por la esposa de este pastor, Señor, para que usted consuele ese corazón. Amén. Para que usted le dé la paz a ella, a sus hijos, Amén. Señor. Usted conoce toda la familia. Oramos por paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente usted la puede, Señor, poner en el corazón del que la necesita. Padre, en esta hora oramos, Señor, por los que están contagiados, aquellos pastores que están contagiados, Señor, por su familia, porque si ellos están contagiados, Señor amado, oramos por sus familias también. Oramos por los hermanos que están contagiados en diferentes lugares, Padre, para que usted les ayude a pasar, Señor, este momento difícil, Señor, que es, Padre, para que usted los acompañe. Dios, no dudamos que usted los puede levantar, Señor, porque el poder es suyo, Señor, pero también confiamos en su soberanía. Amén. Porque usted es soberano, Señor, y usted hace como a usted le place, Señor, sí, Jesús. Señor. Y que tras de cada cosa, Señor, que a nosotros nos ocurre, usted tiene un propósito, que lo podamos entender. Padre querido, en esta hora queremos orar por los necesitados que están enfermos también. Oramos, Señor, por Mateito, Señor, usted le conoce, este pequeño que nació prematuramente, Señor, antes del tiempo, que está en incubadora, Señor. Oramos por este pequeño para que usted ponga su mano allí, Señor, y que usted le ayude, Señor, a ir cada día, Señor, superando lo que él necesita. Padre, oramos, Dios eterno, en este momento por ello. Oramos por la esposa, Señor, del pastor de Cunco, que también, Señor, tiene un tumor que es cancerígeno, Señor. Oramos, Padre, para que usted obre y guíe la mano a los médicos, para que
que si ella va a ser operada, Señor, pueda, Señor amado, ser guiando usted a cada uno, Señor, de los que tendrán que intervenirla. Amén. Padre Santo, oramos también en este momento por nuestra hermana Mari Díaz. Señor, gracias porque he podido hablar con ella en esta tarde y su voz, Señor amado, está mejor, como ella dice, mejor que ayer. Padre, ayúdela, Señor, que su corazón no se turbe, sino que ella pueda estar confiada, Señor, en usted, que lo que usted haga, Señor, siempre va a ser lo mejor. Guíe la mano a los médicos, Señor, en todo lo que tienen que hacerle, Padre, que su presencia la invada en todo momento. Oramos también por Matías Iturra, oramos por Alice, Señor, Levío, Señor, que son niños que están, Señor, con enfermedades, Dios, de cáncer, pero la mano suya, Señor, no dudamos que puede estar con ellos allí, no dudamos que usted está con cada uno, que usted está obrando, Señor, en su vida, en sus corazones. Padre Celestial, también oramos por nuestra hermana Mabel, Señor Jesús, que usted sea sosteniéndola, Señor, usted sea quitando todo lo que ella está pasando en estos momentos difíciles. Señor, oramos para que usted, Señor, sea con ella. Padre, también queremos presentarle a nuestra hermana Ruth Alarcón, Señor amado, que también, Señor, está con una neumonía allí en Concepción, Señor, por COVID, Dios. Obre, Señor, usted allí en esa vida. Obre, Señor, en su hija. Padre Santo, ponga su mano sanadora, ayúdela, Señor Jesús, para que ella pueda superar todo esto. Oramos, Dios eterno, por estas peticiones que hemos puesto ante su presencia. Amén. Oramos, Señor, por aquellos que trabajan en los hospitales, los doctores, cada uno, Señor, que tienen que estar atendiendo a los enfermos, Señor, por los contagiados. Oramos, Dios, también por nuestra región, Padre Celestial, para que usted ponga la paz, Señor amado, tome dominio de todos los corazones, de la mente, Señor Jesús, y que el temor suyo, Señor, pueda volver a los corazones de todos aquellos. Padre, bendiga nuestra ciudad, bendiga, Señor, la familia, bendiga los matrimonios, bendiga, Señor, los niños, bendiga, Señor, las mujeres, los que trabajan en los supermercados, en las calles, los que sacan la basura, Señor, guárdale, Señor, cada uno de ellos. En esta hora, Padre, todas estas peticiones, sería mucho, Señor, poderlas nombrar todas, Padre, pero usted las conoce y nosotros las dejamos en su preciosa mano, confiando, Señor, de que usted, Señor, tiene cuidado de cada uno. En el nombre de Jesús descansamos en usted. Amén. 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 Qué bueno es descansar en el Señor, dejar nuestras cargas en la presencia de Él, confiando que Él, antes que le pidamos, Él ya sabía nuestras necesidades, Él ya las conoce, pero Dios se agrada que le pidamos, y Él, conforme a su voluntad, Él nos responde. Quiero agradecer a muchos hermanos y hermanas de distintos lugares que nos siguen. Estoy mirando el teléfono y veo que muchos hermanos nos siguen de distintos lugares. Tenemos 40 personas conectadas y damos gracias a Dios por más. Este culto estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Solo pedirle a los que no han compartido aún que lo puedan compartir para que otros gocen la bendición del Señor. Quisiéramos a continuación dejar un testimonio de uno de nuestros hermanos, que yo me sorprendí al escuchar su testimonio y al escucharlo cantar. Así que hoy día vamos a escuchar el testimonio y vamos a escuchar cantar a un hermano de nuestra iglesia que se llama Miguel Antonio Jiménez Balboa. Nuestro hermano Claudio Jara, él hace este trabajo hormiga de andar en la casa de algunos hermanos adultos mayores y poder contactarlos, poder entrevistarlos, poder saber cómo están. Y hoy día mostrar los dones que Dios le ha dado a nuestro hermano Miguel Jiménez Balboa. Así que dejo a continuación a nuestro hermano con su testimonio y con una alabanza al Señor. Hola, buenas tardes, mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos, a ver. Yo soy Miguel Antonio Jiménez Balboa. ¿Qué edad tiene? Tengo 67 años. 67 Soy años. adulto mayor, ¿no?
Ya, cuénteme, ¿cómo fue su llegada al Evangelio? Bueno, siempre he sido admirador de la música y gracias al Señor conocí una familia Ortega que es la población Michigan, ¿no? Juan Ortega, la señora Rumilia y Daniel, que era mi amigo músico, un gran cantante dentro de la iglesia, Daniel Ortega. Él me invitó un día a la iglesia y yo quedé maravillado con el canto que escuché dentro ahí de la iglesia, de la música, y hasta el día de hoy me siento agradecido de haber podido asistir a la iglesia. Estaba el pastor Salgado a cargo de la congregación, no sé, entonces, el año 60 aproximado, ¿no? 60, un poquito más a lo mejor. Ya, usted me decía que se bautizó ¿con qué pastor? Con el pastor Rosel Ibáñez, En la claro, Alianza, en ¿cierto? la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el baptistero de la iglesia me bautizó. Cuénteme cómo fue su experiencia, cómo vivió el Evangelio durante todos estos años. Ha sido muy lindo haber conocido al Señor y pues, haber conocido la iglesia. Yo siempre miré mucho la iglesia Alianza por la familia Schuber, que éramos poco vecinos en el campo en Cayena. Y siempre cuando mi papá no aceptaba mucho esto, pero cuando le dije yo que era la iglesia de la mano Schuber, mi papá dijo, no, si iba a esa iglesia, me dijo, anda nada más. Y yo con mucho gusto iba con Daniel a escuchar el día domingo cuando cantaban los hermanos en un cuarteto. Hermano Aliro de Lodrón, hermano Franco, Daniel Ortega y el pastor Salgado, que era un excelente músico. No sé si estará vivo a esta altura, ha fallecido el pastor Salgado. Y la música representa para usted mucho como en forma de alabanza, adoración al Señor. Sí, la música es para mí parte de mi vida. Yo soy músico, digamos, por forma natural. Siempre me tiró esto de cantar, tocar la guitarra desde muy niño, que mis familiares cantaban, pero a la manera de campesina de ellos, que lo yo conservo hasta el día de hoy. La música campesina me ha llevado a mí a diferentes lugares. Allí, por ejemplo, en Temuco, estaba en la Universidad de La Frontera, aquí he estado en la Universidad de Arturo Prat, para exponer mis trabajos de agricultor de música chilena. Y la iglesia para mí es maravilloso, porque tuve la oportunidad una vez de ir a Loncoche, donde estuvo mi pastor Norberto Marín de tío y de profesor de música ya. Era el pastor y músico profesional que le agradezco mucho a mi pastor Norberto Marín lo que aprendí, porque con mucho respeto. Sé que él falleció hace unos años atrás. En Santiago creo que estaba, era pastoreando. Ese campamento fue muy importante. Fuimos con la hermana Marino Silva y la hermana Margarita Rivera y Coyipulli, un grupo que fuimos los tres de acá de Coyipulli. Ya, Y usted me decía que, bueno, generalmente usted ha sido asistido desde hace muchos años ya a Miguel Serene, en la congregación. sí, hace muchos años que sí. ¿Recuerda ya algún pastor? Mi pastor de Torra, inolvidable, mi querido pastor. Yo lo tenga siempre presente porque a mí ha sido el pastor de mi vida, donde me encontraba en la calle, ahora ya hace un poco salido del camino el Señor, y siempre el hermano, vaya aquí a la iglesia, llega la guitarrita, y ahí estamos con él, pues. Hasta que él dejó de asistir acá, pero igual nosotros lo queremos como el pastor de la iglesia. O sea que sabemos que él dice, no soy pastor, yo soy uno más aquí nomás. Pero igual para nosotros es el pastor. Mándale un saludo a todos los hermanos que lo puedan ver, a los que asisten hoy en día a la Iglesia Alianza. Sí. Recuerdo con mucho cariño la iglesia Alianza a los estimados hermanos Vilogrón, que no sé que no están ahora, falleció mi hermano Liro Vilogrón. Pues, bueno, tengo un gran aprecio y recuerdo de la familia Molina, la hermana Alicia, hermano Salazar, hermano que conocí yo mucho, a ellos les agradezco mucho. Y los hermanos que están actualmente, no vi, como Miguel Gutiérrez, Silvio, que están en nuestra iglesia acá, por ejemplo, Silvio, la iglesia del pastor Iturra. A ellos los recuerdo siempre con mucho cariño, porque son mis amigos hasta el día de hoy. Los amigos canutos los demás nosotros. ¿Cómo está ella? Conocemos canutos. Y me siento muy bien con eso. Ellos también, sabemos por qué lo decimos así. Dicen maestro y bueno, la música. Ya pues mi hermano, agradecido, muchas bendiciones y gracias por darse el tiempo de poder estar compartiendo con nosotros. Pues. Gracias hermano por venirnos a visitar aquí en esta humilde casa que me siento muy bien yo. Yo te llevo desde niño muy adentro. Me encontraba en el pájaro y la flor,
en la lluvia, la sierra y el silencio. Y en mi sueño cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque pude darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de sentir que un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento aquí en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento aquí en mi pecho a cada instante? En un beso de un niño por la calle, o en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer en Dios? Muy bien. Hermoso testimonio, hermosa voz de nuestro hermano Miguel Antonio Jiménez Balboa. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel, Dios bendiga a su familia. Y por cierto, agradecemos a nuestro hermano Claudio por el trabajo también de poder ir donde aquellos hermanos mayores y descubrir la riqueza que hay en nuestros hermanos mayores de edad. Los bendecimos y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Queremos dar los avisos que son conocidos. Queremos decirle que el día martes tenemos nuestro próximo culto vía la aplicación Zoom a las 20 horas. Son todos bienvenidos. Quien quiera ser parte nos puede comunicar y nosotros le enviamos el enlace de entrada. El día jueves en nuestro culto vía Facebook, donde ahí ampliamos el espectro y salimos a muchos más hermanos los días jueves. Y los días sábado es el día donde hay oración y ayuno todo el día, y por la tarde nuestros jóvenes a las 18 horas tienen su culto. Y el domingo a las 11:30 el espacio de los niños, y a las 7 de la tarde, como hoy, nuestro culto desde nuestro hogar, donde el propósito es extender el nombre de Cristo, alabarlo, bendecirlo y exaltarlo. Esos son los avisos. Otro aviso que quiero destacar es que durante los meses de enero y febrero no va a estar el ministerio de las primicias o de la misericordia.
Así que este importante ministerio queremos retomarlo, Dios mediante, en el mes de marzo. Por los meses de enero y febrero hay libertad para los hermanos, para que si quieren ayudar a alguna persona lo hagan de una manera personal, pero a partir de marzo lo empezaríamos a hacer a nivel de iglesia. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar una alabanza más, que es el himno número 276. Y dice: comprado con sangre por Cristo. Una preciosa alabanza. Así que cantémosla en este momento con todo nuestro corazón. Con gozo, con alegría. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus labores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa alabanza. Comprado con sangre por Cristo. Todos aquellos que hemos sido comprados por sangre por Cristo somos sus hijos, y un día vamos a poder ver lo que decía la alabanza, ver su rostro. Un día nos vamos a encontrar con Él allí donde Él fue a preparar esa morada para nosotros. Así que tenemos que serle fieles al Señor. Ahora vamos también a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra, ya que Dios sea también usando a su siervo. Gracias. Vamos a orar al Señor. Lo primero que vamos a hacer es orar a Dios
para que Dios pueda guiarnos y dirigirnos en lo que a continuación vamos a hacer. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu gran amor para con nuestras vidas. Te agradecemos tu gran sacrificio que hiciste por nosotros. Cuando no merecíamos ser salvos, tú nos salvaste, nos diste vida, cuando no teníamos esperanza. Por eso cantábamos este himno, lo sé, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Gracias porque hemos entendido tu amor, hemos entendido tu gracia, y sabemos, Señor, que esta vida no es todo, y que la verdadera vida está después de esta. Oramos, Señor, que en estos momentos en que vamos a meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiar esta meditación, esta reflexión, y que, Señor, yo pueda con claridad decir tu palabra a través de esta plataforma del Facebook y a través también del canal de YouTube. Oh Padre, glorifícate, manifiéstate, mi vida la pongo en tus manos, para que me uses para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Leímos una lectura de la Biblia hace unos momentos atrás, en el libro de Josué, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, y quiero leer solamente el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hará distancia como de 1000 codos, no os acerquéis a ella. Esta palabra la he buscado para meditar en lo que será este año 2021. Este año 2021 es incierto para mí y es incierto para usted. Nadie sabe lo que pueda pasar este año. No sabemos si este año 2021 va a ser mejor que el año que pasó o peor que el año que pasó. ¿Cómo poder tener tranquilidad? ¿Cómo poder tener sosiego para enfrentar el nuevo año? Y por eso esta palabra que el Señor puso en mí para compartir en esta hora. Y el verso 4 dice, a fin de que sepamos el camino por donde habéis de ir. Aquí nos da una certeza, saber el camino por donde vamos a ir. ¿Cómo saber el camino de este año 2021? ¿Cómo saber el camino por donde habemos de ir este año 2021? Y el texto sigue diciendo, porque no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Qué nos dice eso? Que nadie ha pasado este año 2021, nadie lo conoce. Pero hay uno que sí lo conoce. Y ese uno que sí lo conoce es nuestro Dios. Para Él no hay nada reservado de este año, todo Él lo sabe. Estamos poniendo los pies en un nuevo año, en el año 2021. El año que pasó ya pasó, terminó. Todo ha pasado, con los buenos momentos, los malos momentos, los regulares momentos.
pero con la gracia de Dios que estuvo firme sosteniéndonos el año que pasó. Pese a todo lo que nos tocó vivir, la gracia de Dios nos sostuvo. La gracia de Dios estuvo firme. La gracia de Dios nos mantuvo. Y creo, hermanos, que nos podemos sentir como el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán. Porque aquí está el pueblo de Israel en una preparación para cruzar el Jordán. Dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Sitim era un pueblo, una aldea que estaba aproximadamente entre 4 a 5 kilómetros del río Jordán. Caminaron hasta el río Jordán y al llegar al río Jordán llegaron en el tiempo en que el río estaba difícil pasarlo porque sus aguas habían crecido. Pero Dios había hecho un milagro ya en el Mar Rojo. Y ellos sabían que Dios podía hacer otro milagro para poder pasar y cruzar, ahora no el Mar Rojo, sino el río Jordán. El río Jordán estaba desbordado y se necesitaba pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando dice en pos de ella, está diciendo en pos del arca. Esta arca que habla el verso 3, esta arca era la presencia de Dios. En esta arca estaba la presencia de Dios. Entonces, por eso el verso 4, nosotros podemos avanzar en este año 2021 desconocido, incierto, pero si tenemos la presencia de Dios con nosotros, podemos ir seguros, ir confiando en que nuestro Dios es siempre fiel y Él nunca nos va a dejar solos. ¿Cómo lograr avanzar este año 2021? Algunas cosas. Primero, levantarnos y avanzar para estar listos. Dice el verso 3, que cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es decir, cuando los sacerdotes levitas empiecen a dar paso y el arca comience a moverse, hay que avanzar. No hay que detenerse. Si Dios va adelante, tenemos que avanzar. Si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos intimidados. No podemos quedarnos sentados o acostados. Tenemos que levantarnos y avanzar, porque la presencia de Dios está avanzando. Y cuando el arca avanza, entonces las aguas del río Jordán se detienen. Y dice la Biblia que todos pasaron en seco. Se detuvo el agua. Aunque era mucho caudal de agua, el agua del río se detuvo y todo el pueblo pudo pasar en seco. Mi querido hermano, qué ventajoso es poder saber que en medio de este año 2021, si la presencia del Señor va delante de nosotros,
pues nosotros no nos resta otra cosa que levantarnos y avanzar. Avanzar, avanzar. Hay que conquistar, hay que seguir adelante, hay terreno, hay almas que deben ser salvadas. Y este año 2021 debe ser el año en que muchos puedan llegar a las plantas de Cristo. Debe ser el año en que muchos se rindan a los pies de Cristo. Debe ser el año en que muchos se humillen delante del Señor. Pero para eso, hermanos, amigos, hay que levantarse y hay que avanzar. Seguir igual no es una opción. Seguir igual que el 2020 no es una opción. Sobre todo cuando se trata de la vida espiritual. Levantarnos significa avanzar para acercarnos a Dios. Porque si nos quedamos detenidos, Dios avanza y se aleja. Y nosotros quedamos atrás. Pero si vemos que el arca se mueve, la presencia de Dios está, hay que levantarse y hay que avanzar. Por eso digo que quedarnos tal como estamos no es una opción. Quedarnos tal como fue el 2021 no es una opción. La opción es, si la presencia de Dios está delante de nosotros, nosotros debemos levantarnos y avanzar, porque la conquista está asegurada. La obediencia requiere de acción. No podemos decir que vamos a obedecerlo y no ejecutar ningún movimiento, quedarnos en la nada. No, la obediencia es acción. La obediencia es levantarnos. La obediencia es avanzar e ir hacia donde Dios nos está guiando. Recuerde, estaba el río Jordán, pero estaba el arca, los sacerdotes estaban ahí, y la orden es que cuando vean que el arca del pacto de Jehová, los sacerdotes y levitas la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Que este año sea un año en que marchemos, en que avancemos, en que conquistemos de acuerdo a la presencia del Señor. ¿Sabes? Si seguimos la presencia de Dios, no nos desviaremos. Pero si no seguimos la presencia del Señor, si no seguimos al Señor, nos desviaremos, andaremos por otros lugares. Pero si seguimos la presencia de Dios, no nos desviaremos. El arca representa la presencia de Dios con su pueblo. Desde allí Dios le hablaba y sobre el arca se hacía la expiación del pueblo. El pueblo de Dios tiene que seguir el camino que Dios le indica. Este año no será un año difícil, no será un año complicado, si verdaderamente seguimos a Dios hacia donde Él nos quiere llevar. Pero no nos quedemos quietos, no nos distanciemos de Dios, estemos cerca de Dios, estemos conectados con Dios, estemos siempre siguiendo a Dios, porque de esa manera entonces no nos desviaremos. No podemos querer triunfar con nuestros propios planes, con nuestros propios proyectos, sino que son los planes del Señor los que deben prosperar. Queridos, Dios espera que cada uno de nosotros podamos levantarnos y seguir los pasos del Señor. Este año 2021 la presencia de Dios está, pero tenemos que estar cerca, tenemos que estar juntos y avanzar en pos de la conquista. Lo segundo que quiero decir está en el verso 5. Dice el verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos
porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. ¿Cómo nos gustaría que este año 2021 Dios haga maravillas? Y sí, Dios las puede hacer. Dios puede obrar. El año 2020 Dios hizo maravillas. Este año 2021 Dios puede hacer maravillas. Pero hay una condicionante. Y la condicionante está en el verso 5. Josué le pide al pueblo santificación. ¿Y qué es santificación? Santificación es apartarnos para Dios. Algo que cuesta. Porque hoy día somos fácilmente estorbados. Por distintas cosas somos estorbados y no estamos apartados, dedicados exclusivamente para Dios. Muchas cosas hoy día en este siglo XXI nos distraen, nos alejan. Pero que este año 2021 sea un año en que estemos apartados para Dios, santificados, dedicados a Dios. Que sea un año de dedicación, que sea un año donde lo apartemos para amar a Dios, para servirlo, para adorarlo con todo nuestro corazón. Dios no espera menos de nosotros. Dios no espera menos de nosotros. Dios espera de nosotros santificación, es decir, que nos apartemos para Él, que le dediquemos a Él el primer lugar, que Él sea el primero en nuestras prioridades. Que Dios nos ayude. Queremos ver maravillas en este año 2021, pues el Señor dice: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. La santificación es un requisito para que Dios obre. Dios usa cualquier instrumento para hacer su obra, pero para ver las maravillas de Dios tenemos que vivir en santidad. Y la palabra santidad es apartado del pecado, separado del pecado. Cuando el pueblo de Israel era llamado a santificarse, lo hacía por varias vías. Número 1, poniendo fuera los objetos idolátricos que ofendían a Dios. Número 2, limpiando físicamente sus cuerpos y vestidos. Número 3, volviéndose para obedecer con exactitud la ley de Dios. Hoy, en sentido espiritual, debemos hacer lo mismo. Poner fuera de nosotros lo que a Dios no le agrada. Limpiar nuestro corazón con la gracia redentora de Jesucristo y volvernos para vivir cumpliendo la ley de Cristo. Mis queridos hermanos, deseamos que este año 2021 sea un año pleno, sea un año lindo, hermoso, pues dos cosas hemos dicho hasta el momento. Número 1, si la presencia de Dios, si el arca de Dios se mueve en tal dirección, pues usted y yo debemos levantarnos y seguir la presencia de Dios. Y estar siempre conectados de Dios. Que Dios no se nos aleje. Sucede mucho hoy que a muchos Dios se les aleja. Y en verdad es porque se han quedado pasivos, se han quedado inactivos y no se han levantado y no han ido a la conquista. Dios espera que nos atrevamos a cruzar el río Jordán y avancemos a la conquista de la tierra prometida. Y número 2, Dios espera que vivamos en santidad, que vivamos en santidad, porque cuando hay santidad, Dios hace maravillas. Queridos, quisiera concluir que este año 2021 sea distinto, podamos en verdad tener una comunión muy especial con nuestro Dios, podamos levantarnos y avanzar. Tenemos que seguir el camino de la voluntad de nuestro Dios y tenemos que santificar nuestras vidas para ver las maravillas
que el mismo Dios quiere hacer con nosotros, que podamos avanzar, conquistar. El Señor hoy nos llama a actuar, echando fuera lo que estorba de nuestras vidas y seguir el camino de nuestro Dios. Dios eso espera de nosotros. Y este año 2021 será un año en que veremos la gloria del Señor. Será un año en que veremos la gracia de Dios. Será un año hermoso, aunque por cierto nos puede tocar pasar por valles de sombra de muerte, pero aunque así sea, siempre será un año hermoso, será un año lindo cuando estemos conectados con Dios, cuando nos levantemos y vamos marchando en pos de la conquista. Y este año es un año de conquista. Que Dios nos ayude para poder llegar a fin de año y decir, en verdad Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido precioso. Que Dios nos ayude y que usted, hermano y amigo, usted pueda en verdad atreverse a no soltarse, no alejarse de Dios, estar firme, conectado con Dios y por sobre todo santificado a Él. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, por entender tu palabra, como el pueblo de Israel, Señor, cuando el arca se puso en movimiento, el río Jordán se secó y el pueblo pasó en seco y el pueblo estaba conectado contigo y grandes cosas y maravillas pudieron ver. Señor, lo que pasó con el pueblo de Israel no será distinto para nosotros si nosotros este año igualmente estamos, Señor, conectados contigo, buscándote, Señor, siempre teniéndote a ti en primer lugar y también, Señor, santificando nuestras vidas. Tú, sin duda, harás maravillas. Te bendecimos, te honramos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Yo quisiera terminar con una alabanza a esta hora que habla del agua viva, de la bendición del Señor que hay para cada uno de nosotros. Hay una bendición dispuesta y disponible para usted y para mí. Y yo quisiera que usted escuche este himno que habla del agua viva. De las montañas de mi Señor vienen bajando ríos de amor, son cristalinos y frescos son, sacian la vida del caminante que al cielo va. Corre agua viva que mi alma sedienta está, quiere de ti beber. Corre agua, corre, oh manantial de amor, de tu fuente, Señor, que sacia todo aquel que de sus aguas quiere beber. Muchos la buscan sin encontrar en tantas aguas que no quitan la sed.
Cristo, ven, ven ahora, te saciará. Corre agua viva, que mi alma sedienta está, quiere de ti beber. Corre agua, corre, oh manantial de amor, es tu fuente, Señor, que sacia todo aquel que de sus aguas quiere beber. Corre agua viva, que mi alma sedienta está, quiere de ti beber. Corre agua, corre, oh manantial de amor, es tu fuente, Señor, que sacia todo aquel que de sus aguas quiere beber. Vamos a tener la última oración, dando gracias a usted por haber seguido nuestro culto, y no olvidar que pronto, en un momento más, estará disponible este culto en nuestro canal de YouTube. Oremos. Padre, tenemos que agradecerte, Señor, este tiempo tan lindo, tan especial, que nos permites de llevar adelante este culto. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo del pueblo de Israel en pos de la conquista. Y ayúdanos a nosotros también, Señor, a ir a la conquista. El pueblo de Israel tampoco conocía el camino. Nosotros tampoco conocemos lo que va a pasar este año 2021. Pero lo que sí conocemos y sabemos es que tu presencia, que fue fiel con el pueblo de Israel, es fiel con nosotros hoy día. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos encontramos el martes en nuestro próximo culto a las 20 horas por la aplicación Zoom. Dios les bendiga.